anterior, que es la relación naturaleza-sociedad. Un tema que es un contenido transversal de nuestra asignatura, con enfoque de sistema, y a su vez nos encontramos dentro de la unidad 1 del programa de la asignatura. ¿Recuerdan en nuestra clase presencial del aula que le dijimos que tengan siempre presente el programa al lado de ustedes, estudiando y viendo a dónde estamos parados, qué contenido estamos viendo? Cuando trabajamos este contenido en esta oportunidad, queremos reforzarlo y ver diferentes dimensiones que tiene esta relación, tanto en el aspecto ecológico, económico, social y cultural. Y como bien dice en el libro, que muchas veces esta relación la vamos a mencionar como ambiente, que engloba tanto a los elementos y las relaciones que se encuentran en la biosfera, como los naturales transformados por la intervención de la sociedad. Entonces, ¿vamos a hablar de ambiente o vamos a hablar de relación naturaleza-sociedad? Al recorrer con Patri cada una de sus producciones en las wikis, en líneas generales hubo más compromiso, dedicación, trabajo grupal. La presentación fue mucho más ordenada. Algunos pusieron una portada, anotaron pregunta y respuesta. Y es importante que le queremos destacar que en estos encuentros virtuales y con temas con las características como tuvimos en esta oportunidad a través de estas preguntas, no pretendemos obtener respuestas que sean acertadas o equivocadas, sino que queremos priorizar un proceso de reflexión sobre aspectos muy complejos. Y qué mejor si esa reflexión es grupal, porque de ahí se enriquece el trabajo mucho más. También es importante pensar que esto es un aspecto complejo y que hacen al perfil profesional de ustedes, a su futuro perfil profesional, como futuros y futuras ingenieras agrónomos. Como también menciona en el libro, los ingenieros agrónomos somos agentes ambientales de primer orden, que intervienen más directamente en la naturaleza que otras profesiones. Entonces, es fundamental que nos pongamos en el rol de futuro profesional y comencemos a reflexionar sobre esta relación naturaleza-sociedad. Las reflexiones que queremos compartir con ustedes, que estuvimos elaborando con Patri a partir de los trabajos que ustedes presentaron en esta segunda actividad, implican poder acordar cuáles son las formas de llevar adelante las consignas. La primera consigna que se planteaba a partir de una serie de imágenes diferentes sobre procesos productivos, tanto agropecuarios como industriales, sobre algunos elementos, fotos de productos y también de paisajes, les preguntaba si las podían clasificar en naturales o aquellas que no eran para ustedes naturales. Bien, y aquí apareció una serie de respuestas diferentes. Y esto es muy interesante. ¿Cuál respuesta es la correcta? A ver, vamos a ver. Un grupo, por ejemplo, planteaba una posición. Otro grupo planteaba otra posición. Y aún dentro de un mismo grupo a veces no habría coincidencia. Por ejemplo, podemos encontrar la posición de un grupo que dice: aquellas que son puramente naturales son las que no muestran la acción del hombre, como ser la de las gallinas sueltas en un campo. Aunque podamos suponer que interviene la crianza del hombre, no son más que gallinas sueltas en un campo. Bien, ahí tenemos una afirmación y también un interrogante incluido dentro de esa afirmación, porque hay una pregunta que se está implicando dentro de esa frase, diciendo, bueno, son naturales las gallinas, pero ahí las puso el hombre. O sea,
la necesidad de confinar un determinado ser vivo dentro de un lugar determinado tiene que ver con una pauta de la sociedad. En la naturaleza aparecen así, entonces podríamos clasificarla como naturales. Esto es interesante porque empezamos a ver que no es tan sencillo arribar a una respuesta llana. Otro grupo, por ejemplo, proponía, estamos viendo imágenes donde están presentes las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, donde el hombre ha artificializado muchos lugares para su bienestar económico. Entonces, acá podemos ver que otros grupos plantean que no hay lugares naturales ya, porque el hombre, de una manera o en otra, a través de su incursión en la sociedad, los ha modificado, ya sea desde la transformación concreta que podemos ver en la apropiación de los bienes naturales, como en las consecuencias remotas e indirectas, por ejemplo, el daño en la capa de ozono, que afecta aún a zonas en donde el hombre no ha podido llegar. Otra de las cuestiones que se han planteado es que existen divisiones que ustedes plantean entre energías renovables y no renovables, y que dirían que las renovables no causarían daños y serían aquellas naturales. Pero también volvemos a preguntarnos, otros grupos lo inducen, ¿será que la transformación de la naturaleza por parte de las necesidades de la sociedad no causa ningún daño? Después seguía la pregunta, ¿cómo era el proceso hasta llegar a una ensalada fresca? Acá nosotros le estamos preguntando por el proceso. Como bien lo marca, muchos grupos enuncian las etapas del proceso, pero no logran identificar las relaciones. Es decir, mencionan la siembra, los labores culturales, la cosecha, la venta, la entrega al consumidor, los lugares, los espacios, pero no logran fundamentar con qué relación se establece entre estas actividades o estos elementos para entender cómo se van modificando en las sucesivas etapas. Es decir, que logran involucrar ambos componentes del ambiente, tanto de la sociedad, pero a lo mejor no logran establecer cómo se obtiene esa semilla, que hay que preparar el suelo, por qué se prepara el suelo de una determinada manera, por qué la semilla se coloca en una cierta dirección, qué relación se establece con la mano de obra, se produce toda esa especie hortícola hasta llegar al mercado, cómo juega el rol del mercado. O sea, falta un poco más explicar las relaciones. Y rescatamos algunas frases de ustedes, como ser, un productor de hortaliza nos da un alimento. Y eso nos parece muy importante que quede resaltado, que cuando un productor está generando especies hortícolas, está produciendo un alimento fresco y un alimento que llega a nuestras casas y que la mayoría de nosotros consume. Otra cuestión que plantean es que el sector agropecuario siempre produce junto a la naturaleza lo que demanda la sociedad. Y acá nos genera una duda. ¿Siempre produce junto a la naturaleza? ¿Simbiosis? ¿Esa relación? ¿O en realidad produce utilizando a la naturaleza? ¿Y realmente el sector agropecuario produce lo que demanda la sociedad? ¿O impone a veces ciertas formas de consumo o de producción? Entonces genera múltiples preguntas para seguir reflexionando esta frase. Por otro lado, otro grupo hace un detalle mucho mayor. Se podría decir que tanto la lechuga como el tomate, la zanahoria, la manzana, del vinagre y el girasol del aceite partieron de una semilla que fue sembrada, regada, fertilizada, para luego
cosechar el producto y transportarlo hasta llegar a un almacén. En el caso de la lechuga, el tomate, la zanahoria. O hasta llegar a una fábrica de vinagre o aceite, manzana y el girasol. Y luego de eso ser transportada al almacén. Por otro lado, la sal puede haber sido extraída, purificada y empaquetada, para luego ser transportada al mismo almacén. Como ven, acá se nombran muchos elementos que son necesarios que estén presentes para que nosotros podamos tener esa ensalada fresca en nuestro hogar. Otra consigna les preguntaba en relación a la naturaleza de la sociedad, ¿quién estaba más en riesgo y por qué? Bueno, y acá nuevamente no hay acuerdos. No hay acuerdos entre los grupos, no hay acuerdo al interior de los grupos, pero es muy interesante ver cuáles fueron las cuestiones que tomaron en cuenta para llegar a sus diferentes conclusiones. Un grupo dice, la naturaleza está en mayor riesgo, ya que actualmente se encuentra deteriorada. O sea, encuentra en la naturaleza aquella que corre la peor parte y la que corre mayor riesgo. Inclusive un grupo hace un recorte de un elemento de la naturaleza y dice que es el suelo. Mientras que otros grupos plantean el debate y dicen la sociedad se encuentra en mayor riesgo ya que la naturaleza no necesita de ella, pero la sociedad sí de la naturaleza. Eso quiere decir que si no la cuidamos nos perjudicamos nosotros, ya que no tenemos cómo alimentarnos y que gracias al suelo, al océano y al bosque nos acompaña para alimentarnos. Luego, otro grupo contesta y dice, a partir de los 4 videos llegamos a un acuerdo de que ambas están en riesgo, debido a que la sociedad depende de la naturaleza para vivir y alimentarse, mientras que la naturaleza no depende de la sociedad para sobrevivir. El riesgo de la naturaleza es gracias al ser humano, y si la naturaleza está en riesgo, la sociedad, por lo tanto, es la más perjudicada de los dos. O sea, más que una respuesta por un lado o por el otro, lo que estamos buscando es la reflexión, es ver qué procesos intelectuales están detrás de aquellas posiciones a las que ustedes llegan y cuánto de los contenidos de la bibliografía, los conceptos que estamos volcando, están participando en ese razonamiento. Porque, bueno, opiniones por opinar, digamos, podemos hacer todo, pero al pertenecer a la universidad estamos vinculándonos con las respuestas científicas y eso plantea otro tipo de trabajos, otro involucramiento. Otro grupo, por ejemplo, plantea, la sociedad misma determina su propia supervivencia en pos de cómo administre los bienes naturales adecuada y sustentablemente o no. Esto es clave. Esta es un poco la línea en donde empezamos a plantearnos como futuros profesionales. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al intervenir en esa relación? ¿Cuánto tenemos para decir las y los ingenieros agrónomos sobre esto y cómo nos miramos de cara al futuro? Luego venía el tema del mapa de conflictos ambientales que ustedes tienen en la página 27 del libro y tenían en torno a lo que veían en ese mapa. Muchos de ustedes mencionaron que involucran recursos naturales, suelo, aire, agua, y que todos esos conflictos afectan al ambiente. Ambiente entendiéndose como relación naturaleza-sociedad. Mencionan al ambiente como un recurso que la sociedad utiliza para alguna actividad comercial, con el fin de lograr un crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Están tomando al ambiente como si fuera naturaleza. Y nosotros, recuerden que lo vamos a trabajar, la relación entre la naturaleza y la sociedad. Si queda duda de esto, pueden volver a releerlo en la página 31 del libro. Lo que nos parece rescatar de uno de los grupos es que a partir de la visualización del mapa plantean
tiene en común el hecho de que el hombre artificializó la naturaleza y el procedimiento de cada una de ellas, el ambiente, la economía y la propia sociedad. La mayoría de ellas generan desechos que contaminan y empeoran más el conflicto. Después, les pedíamos que busquen conflictos en otras zonas y nos mencionaron la de Santiago del Estero, Formosa, las papeleras en Entre Ríos, la acumulación de residuos domiciliarios que no se reciclan en la provincia de Buenos Aires. A nivel país mencionan los incendios forestales, las inundaciones, el cambio climático, la contaminación de agua, de aire, emisión de desechos sólidos. Después también establecen que las industrias, el camión atmosférico, la curtiembre y la quesería arrojan sus desechos a arroyos y las contaminan de manera muy brusca. Y para que vean que esto no es ajeno a nuestra realidad, a nuestra vida cotidiana, a los lugares donde ustedes viven, es que les pedimos que busquen conflictos ambientales en sus localidades. Y por ejemplo nos plantearon que en Rosario existen problemas en cuanto a los desechos plásticos en el río Paraná, los basurales a cielo abierto, el fuerte uso de agroquímicos como el glifosato en los campos aledaños y la falta de cloacas en algunas zonas. Otro grupo manifiesta que en Chañar Ladeado existen olores generados por firlot que se encuentran cerca del pueblo y contaminación con efluentes de criaderos porcinos a una laguna de la zona. Otro grupo, cuyos integrantes son de Funes, manifiestan la acumulación de residuos domiciliarios en zanjas o cunetas. Rosas dicen que el aire se contamina gracias a los gases y el humo que emanan las chimeneas de la carbonera que se encuentra en nuestra localidad y que también hay muchos talleres de pintura que contaminan nuestro aire. Y por último, le solicitaran que pusieran artículos periodísticos, fragmentos de libros u otros materiales, entre ellos podían ser videos. Bueno, aquí hubo una gran variedad de opciones donde se proponen, digamos, aquellos materiales que hablan de una determinada relación entre la naturaleza y la sociedad. En algunos inclusive participan cuestiones que tienen que ver con el sector agropecuario y la mayoría plantean un daño de esta incursión de la sociedad hacia la naturaleza. Entonces es interesante ver de qué manera plantean esa narración. Pero básicamente lo que encontramos en estos materiales fue una descripción del artículo, mucho más que aquellos que estábamos buscando, que era una reflexión en función de los conceptos trabajados. Este concepto de ambiente, que es relación, es relacional, es naturaleza y sociedad, o sea, comprende a las dos cuestiones. Y en este sentido nos parece importante que ustedes puedan volver a leer el material, responder, por ejemplo, las preguntas que están en el libro, para pensar conceptualmente. Nuevamente, un estudiante universitario tiene que ver con esto, con poder interpretar la realidad con otras herramientas, las herramientas que le da la ciencia, y que las pueda conjugar con la empiria y sobre todo hacer estos procesos mentales que le permiten aprender, transformarse. En esto estamos todos y bueno, acá les dejamos un video de uno de los grupos que nos parece muy fuerte porque de alguna manera abre la puerta a lo que va a ser nuestra continuidad en la asignatura. Hoy ustedes van a recibir este video que es el lunes. Nosotros lo estamos grabando unos días antes porque, bueno, como a ustedes nos da mucho trabajo ensayar y poder concretar los objetivos que nos proponemos con este tipo de encuentro. Ya nos vamos a contar todas las dificultades que hemos atravesado para poder llegar a comunicarnos
a establecer y sostener este vínculo. No se desanimen, nosotros tampoco lo hacemos y nos da dificultad. Pero bueno, imaginamos que ustedes están allá, que están detrás de este trabajo y que no va a tardar mucho en donde podamos transitar nuevamente una clase en conjunto, presencialmente y sobre todo recorriendo el campo para poder interpretar qué es lo que está pasando, qué respuesta da la naturaleza a la sociedad y cómo aparecen muchas veces crisis que explican esa respuesta. Estamos atravesando una de ellas. En este momento muchos artículos hablan de la problemática de la naturaleza afectada y sus respuestas. Tenemos que pensarlo porque somos responsables de lo que vamos a hacer. Saludos.